Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de exploración de el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Mi nombre es Alejandro Munévar y soy antropólogo. Llevo trabajando varios años con el Instituto Caro y Cuervo como investigador y divulgador de los trabajos producidos por la entidad. El Instituto Caro y Cuervo es una entidad pública colombiana que tiene como misión proteger y promover el patrimonio idiomático del país. No estamos hablando únicamente del español, hablamos también de las 65 lenguas indígenas que acompañan y cohabitan con el español en Colombia y las otras dos lenguas criollas, además de la lengua romaní y, por supuesto, la lengua de señas. El Instituto Caro y Cuervo ha realizado varios trabajos titánicos a lo largo de los últimos 70 años. Dos de sus más grandes trabajos han sido el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia y el Diccionario de Colombianismos. Hemos ya realizado otros eventos diferentes en los que hemos hablado de algunas de las dimensiones del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, más conocido como ALEC. Pero lo haremos de una manera distinta en esta ocasión. Vamos a hablar de un tema un poco extraño. En estos momentos, el mundo está saliendo de una situación muy particular: la pandemia. Y con la pandemia viene también el confinamiento. Estuvimos confinados durante casi un año por diferentes periodos en los diferentes países. ¿Qué hacemos cuando estamos confinados para tratar de estar felices? Pues bien, uno de los datos más interesantes que podemos encontrar a través de internet es la cantidad de videos que diferentes plataformas como YouTube u otras plataformas pusieron en línea durante el confinamiento y que fueron vistos durante el confinamiento. Es muy interesante. Efectivamente, podemos encontrar que de los videos más vistos estaban relacionados con animales. ¡Animales! Veamos 3 ejemplos de videos que fueron virales durante la época del confinamiento y que nos muestran cómo los animales empiezan a retomar el terreno deshabitado por los seres humanos durante los periodos de confinamiento. Fíjense en este primer video. Aquí podemos ver cómo en una ciudad de India los macacos que ustedes pueden ver ahí empezaron a invadir literalmente una de las ciudades para tratar de buscar comida. De acuerdo con las personas que hicieron la divulgación de video y los análisis etológicos, se dice que hubo una disputa entre 2 bandas de macacos. Lo interesante es que quedó registrado en video y que es interesante hasta qué punto las personas que estaban confinadas empezaron a ver ese video impresionadas. Este video nos muestra y nos permite plantearnos una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto el mundo de los seres humanos y el mundo de los animales está dividido? Fíjense en este otro video también un poco curioso que fue viral durante el confinamiento. Aquí podemos ver a unos pingüinos que están caminando por un mar de cemento. El video también se convirtió en algo viral por la manera como caminaban y exploraban tranquilamente la ciudad sin presencia de ningún ser humano. De nuevo, el límite entre el mundo de los seres humanos y el de los animales se hace más visible con este tipo de situaciones. Y veamos un último ejemplo. En este último ejemplo de videos virales durante el confinamiento, podemos ver a un rinoceronte que camina tranquilamente por la ciudad y que se acerca a un pasante descuidado y lo asusta de una manera particular. La sorpresa del pasante, de nuevo, hace muy evidente esa división del mundo animal y del mundo humano. Pero
Es muy curioso porque la idea que nosotros tenemos sobre los animales que pueden ser domésticos o los animales que pueden ser salvajes o silvestres no es tan clara muchas veces. Hay otros videos que también fueron vistos durante el confinamiento, pero no solamente, que son un poco más viejos también y que nos hablan de relaciones curiosas entre seres humanos y animales. Fíjense en este video cómo podemos ver una relación muy particular entre una mujer que acogió desde muy pequeños a algunos leones y creó una relación tan cercana que incluso los leones, las leonas, las reconocen apenas se acercan. Por supuesto, la relación no es tan cercana. Esto también nos hace pensar en una serie documental que tuvo mucho éxito también durante el confinamiento y que era esta. Nos habla justamente de 3 casos diferentes en el mundo de personas que acogen leones y los crían de diferentes maneras con objetivos diferentes. Son relaciones curiosas entre el mundo animal y el mundo humano porque no son habituales. Una relación más inhabitual es la siguiente. Fíjense cómo en este caso nos podemos ver a un niño, un joven en la India, que se encontró desde muy pequeño con una boa. La boa al parecer lo visitaba de vez en cuando en su casa y sus padres en algún momento trataron de evitar esa relación, pero la boa siempre volvía. Una cierta creencia espiritual específica de la región en donde se ocurre este caso invitó a los padres a permitir la relación entre el niño y la boa. La boa fue creciendo poco a poco hasta llegar a medir 6 metros de largo y tener este tipo de relación con el niño sin ningún problema. Esto de nuevo nos plantea preguntas interesantes sobre la manera como pensamos en los animales, cómo los nombramos y cómo hablamos con ellos. En este video nos interesa justamente explorar un poco más eso. Primero lo haremos de manera general, trataremos de ver cómo en diferentes lugares del mundo podemos encontrar relaciones curiosas o maneras particulares de percibir y pensar en los animales, pero sobre todo nombrarlos y hablar de los animales. Para continuar, quiero contarles una anécdota específica. Tendrán que acompañarme en un viaje en el tiempo para poder hacerlo. Imagínense que estamos en el año 1386. Estamos en la región de Normandía, en lo que hoy en día es el territorio francés, en un pequeño pueblo llamado Falaise. Un día del año 1386, un cerdo que había sido capturado, juzgado por un asesinato y encerrado después durante el periodo de confinamiento para poder después cumplir con el juicio, fue trasladado hasta la plaza central del pueblo. Ese traslado fue muy particular. Al cerdo lo vistieron con ropas humanas. Lo llevaron en una carreta jalada por caballos dedicada generalmente al transporte humano. El cerdo llegó a la plaza central y la estructura que habían creado para llevar a cabo el juicio del cerdo, para poder terminar con el asunto, estaba rodeada de muchos campesinos y campesinas. Estaba presente el vizconde de Falaise y además había un público de cerdos alrededor también que había sido traído por orden del vizconde de Falaise. El objetivo de ese escenario, de ese ritual, era, dicen los archivos, dar un ejemplo a los otros cerdos para que evitaran cometer los mismos crímenes de asesinato. Esto no es una historia inventada, esto es una historia real, documentada por diferentes tipos de archivos. Y este pequeño pueblo de Francia no era el único lugar en el que este tipo de eventos sucedían. La anécdota del cerdo de Falaise nos permite plantearnos preguntas sobre la manera como nos relacionamos con los animales y sobre todo cómo esa relación va cambiando a lo largo del tiempo y del espacio. En Europa se relacionaban de una manera muy particular con ellos, como lo muestra esa anécdota del siglo XIV. En América Latina la cosa podría ser distinta. Y es que a través de la palabra nosotros podemos darnos cuenta de qué significados y qué forma de relacionamiento podemos tener con los animales. Piensen en este caso. Los animales son nombrados de diferentes maneras. Piensen en los animales domésticos, ¿no? Generalmente son perros, gatos, algún tipo de ave, algunos peces, pero los más frecuentes, por lo menos en el mundo occidental, son los perros y los gatos.
De acuerdo con las estadísticas del 2020, que pueden encontrar a través de diferentes fuentes en internet, los nombres de perros más utilizados, por lo menos en el mundo hispanohablante, hablo de España y todos los países hispanohablantes de Latinoamérica, son los siguientes. Escuchen, fíjense en esto. El primero es Coco. Coco, Coco. Llamamos a un perro como a una fruta. ¿Por qué? ¿En qué nos hace pensar esa palabra? ¿Por qué una persona llamaría Coco? Claro, si uno le pregunta al dueño por qué le puso Coco a su perro, quizá no podría responder tan fácilmente. Fíjense en estos otros ejemplos de nombres. Están Thor, Max, Toby, Leo, Lucas. Fíjense en este me gusta mucho. Zeus, Bruno y por supuesto para los que vivieron en una cierta generación en la que las películas de Disney tuvieron mucho efecto, Simba. Todos estos nombres nos plantean preguntas sobre cómo humanizamos a nuestras mascotas, cómo les damos una serie de características incluso que pasan por la palabra. Queremos llamar a nuestros perros como dioses nórdicos o dioses griegos o como una persona que vive al lado o con incluso nombres justamente de origen apostólico. Es muy interesante cómo construimos esa relación a través de la palabra. Ahora hay otro elemento. Es muy posible, por ejemplo, encontrar en Colombia específicamente una peculiaridad y es que tendemos a poner apodos a personas muy conocidas. Ahora, en Colombia es posible encontrar noticias como esta o como esta, en la que efectivamente el mundo del fútbol, por lo menos ese deporte, porque es igual en todos los otros deportes, hay muchas personas a los que se les asignan apodos, nombres, sobrenombres de animales. Por ejemplo, fíjense en algunos casos. Martín el Toro Arzuaga, Luis Fernando el Mosco Mosquera, Sergio el Tiburón Romero, Silvio el Pulpo González, Wilson el Pájaro Carpintero, Jorge Horacio el Camello Serna. Todos estos son ejemplos de animalizaciones que pasan por la palabra para hablar de seres humanos. Animalizamos, damos una serie de características a las personas, en este caso a los deportistas, para de alguna manera atribuirles características, ya sean para el halago o ya sea para insultarlos. En el mundo cotidiano, en Colombia, también sucede. E incluso podemos encontrarnos con frases como la siguiente. Allá vive el gavilán, junto a la ferretería de la yegua. Si uno no entendiera el contexto, no se daría cuenta que no están hablando de una caricatura ni están hablando de un mundo fantástico. Están hablando de seres humanos reales, colombianos, que viven en ciertos lugares y en los que son llamados de una manera particular, son llamados como animales. Esos dos ejemplos de humanizaciones y de animalizaciones a través de la palabra que le damos ya sea a nuestras mascotas o ya sea a personas conocidas o personas famosas en el mundo, nos permite plantearnos una pregunta que queremos abordar en esta ocasión. Se trata de la pregunta de los bestiarios. ¿Qué son los bestiarios? Los bestiarios son un conjunto, compendio de animales. Generalmente los más conocidos son los bestiarios mitológicos y generalmente están asociados con la época del medioevo y en particular con regiones europeas occidentales o también asiáticas. Podemos encontrar bestiarios en todas las regiones del mundo. Generalmente los animales que se presentan allí son fabulosos o pertenecen al mundo de lo fantástico. Ese es el caso, por ejemplo, del unicornio o de la quimera de 7 cabezas o incluso de otros muchos animales. Pero también podemos encontrar bestiarios, compendios de animales no necesariamente fabulosos o inexistentes. Hay que aclarar que los bestiarios no solamente presentaban a los animales, sino que explicaban la historia del animal, cuáles eran además los símbolos y los signos que se le asignaban. Es por ejemplo el caso del león. Cuando miramos los bestiarios y simplemente analizamos las imágenes y representaciones del león a través de los años, a través del medioevo, podemos darnos cuenta que el símbolo, el signo que se le daba al león cambiaba cada vez en su representación.
A veces podía parecer como amenazador, a veces podía parecer como la mejor compañía del hombre o incluso una humanización, una representación humanizada del león. ¿Cómo entonces nos relacionamos con ellos a través de esas formas de explicar su existencia? ¿Cómo podemos explicar los bestiarios? ¿Cómo podemos tratar de entender nuestra relación con el mundo animal a través de ese tipo de compendio? Ahora la pregunta del millón. ¿Existe un bestiario colombiano? No. Bueno, no oficialmente. Podríamos encontrar muchos bestiarios, digamos, informales, que no han sido realmente avalados por todas las comunidades, pero en realidad sí podríamos tener diferentes tipos de compendios informales, como el de las 23 especies endémicas únicamente existentes en territorio colombiano. Fíjense en algunos ejemplos de esas especies. Tenemos el olinguito. Es una especie de mamífero nocturno que apenas fue descubierto en el 2013. Tenemos también al mono araña, muy conocido también y que habita sobre todo los bosques húmedos. Otro ejemplo de estas especies endémicas únicamente existentes en Colombia es la tortuga morrocoy. Es también conocida como la tortuga terrestre de patas rojas. Al parecer puede encontrarse en diferentes lugares, bosques, sabanas, en fin, es muy conocida en Colombia. Y para terminar con los ejemplos de estas especies endémicas, que les invito a descubrir a través de las diferentes enciclopedias que pueden encontrar, también disponibles en línea, está el que parece casi fantástico reptil de la isla de Gorgona, más conocido como lagarto azul de Gorgona. Se encuentra, por supuesto, en esa isla colombiana muy conocida por Gorgona y en donde también podemos encontrar otras especies de reptiles muy interesantes. Pero entonces, si no existe un bestiario colombiano, ¿por qué esta charla se llama así? En realidad, como les digo, sí existen diferentes tipos de bestiarios informales y tenemos fuentes distintas para poder encontrarlas. No solamente los artículos que se pueden encontrar en internet, en revistas de biología y zoología, específicamente sobre Colombia, y que nos dan mucha información más bien académica sobre las especies, pero tenemos otras fuentes. Tenemos, por ejemplo, el Diccionario de Colombianismos, en donde nos muestran cómo, al referirnos a ciertos tipos de animales, hemos creado unas palabras específicas con un significado específico en Colombia y que nos dan a entender cómo interpretamos a los animales y damos características animales a los seres humanos. También tenemos, por supuesto, el ALEC, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, en donde podemos encontrar una serie de mapas que nos muestran cómo nosotros llamamos en Colombia, en el mundo campesino, a diferentes tipos de animales domésticos y cómo es ese mundo de los animales domésticos. Comencemos un poco primero con esos significados diferentes que les damos a las palabras como gato, perro y perico. El gato en Colombia puede ser como un conjunto de alimentos que se llevan para una especie de paseo largo. Un perro también puede ser muchas cosas, en particular en la zona cundiboyacense, es decir, el centro de Colombia. Las personas, en realidad la gente más entre los 18 y quizás los 35 años, se llaman a sí mismos mi perro. Hola, ¿qué tal? Mi perro. Es una manera muy amistosa de hacer referencia, de hacer una interjección para llamar la atención de la otra persona. Tenemos también, por supuesto, el perico. En Colombia tiene muchos significados. Puede ser desde el ave hasta un pequeño café con un poco de leche, hasta una forma de preparar de manera específica los huevos en la mañana e incluso, por supuesto, un tipo de estupefaciente. Esto para entrar un poco más en detalle y mostrarles cómo los significados de los nombres de los animales cambian un poco con cada contexto. Veamos algunos ejemplos del Diccionario de Colombianismos que nos muestran cómo nosotros asignamos una serie de palabras del reino animal para explicar el comportamiento humano. Fíjense, por ejemplo, en la palabra torear. Claro, torear nos haría pensar quizá en el toro, torear, en el acto de torear, pero en realidad en Colombia quiere decir incitar a otro a través de burlas a hacer o decir cosas que de otra manera no haría. Incitar a otra persona a hacer cosas, pero burlándose de ella. Torear a alguien. En el mismo tipo de animales similares tenemos la palabra vaca, pero en específico tenemos la expresión ser vaca.
Ser vaca no quiere decir que un hombre se convierta en una vaca, sino que se dice de una persona que es presumida y que tiene mucho ego y que lo muestra de manera visible para todo el mundo. Tenemos una palabra muy particular, es una palabra combinada, es pateperro. Es la combinación de las palabras pata y perro. Se utiliza sobre todo en la región central de Colombia, en la cundiboyacense, y se habla de que no se trata de una pata de un perro, no es que se asimile a una persona con la pata de un perro, sino que se habla más de la acción de caminar. Se habla entonces, cuando una persona es pata de perro, se dice que a esa persona le gusta salir mucho a caminar sin ningún motivo. Un poco jugando también con animales similares, hablemos ahora de la palabra lobo y de la expresión ser lobo o ser loba, que es bien particular. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de una persona justamente que puede ser considerado como ordinario, pero no solamente es una persona, puede decirse que un objeto, puede ser una prenda de vestir, por ejemplo, un sillón, puede ser muy lobo, es decir, ordinario, desagradable. Tenemos otra palabra, miren, despalomado. No es una persona que perdió sus plumas o que dejó de ser paloma, eso podría ser extraño. Se trata de una persona que es distraída, que no sabe muy bien lo que está haciendo. Es una persona despalomada. Tenemos también otro ejemplo, la palabra descrestador. También un poco de ese mundo de las gallinas y los gallos. Descrestador. No se trata de un gallo que perdió la cresta, que podría pasar, pero no, en este caso estamos hablando de un ser humano. Un descrestador es una persona que sorprende o impresiona a las otras personas de manera muy positiva. Es una persona que descresta. Tenemos esta otra palabra, fíjense, también de este mundo como de las gallinas y los gallos, en el mismo mundo, tenemos la palabra culeco o culeca. Culeco o culeca. Difícil así como de entrada, si no conocen lo que quiere decir, se pueden también imaginar muchas cosas. Tiene dos significados en Colombia y depende de las diferentes regiones. En una de las regiones, en este caso es en la región del Tolima y del Huila, se dice que una persona culeca es una persona muy feliz. En el departamento conocido como Santander, una persona culeca es una persona hiperactiva, un poco como zafada, un poco loca, que no sabe muy bien lo que está haciendo. Y fíjense en esta última palabra de este conjunto de ejemplos, que nos permite justamente ver cómo asignamos una serie de características a los seres humanos a partir de las características de los animales. La palabra mamagallista es una palabra compuesta también, como pateperro, solo que en este caso es mamar gallo. Es una expresión también, mamar gallo también es una expresión colombiana. Y bueno, se imaginarán quizá muchas cosas con esta expresión, les doy 2 segundos para que lo imaginen. Listo, volvimos. No sé qué se imaginaron, pero ser mamagallista significa hacer referencia a una persona a la que le gusta burlarse mucho de otras personas. Es una persona que hace muchas burlas. Muy bien, si existen ese tipo de bestiarios, entonces el alec podría ser una de las fuentes interesantes. Pero ¿qué es el alec? No voy a detenerme demasiado en la explicación de la historia, pero quiero presentarla de la siguiente manera. Hace mucho tiempo, en realidad no hace mucho, más o menos desde 1954 hasta 1983, un grupo de investigadores quijotescos decidieron ir a descubrir el territorio aún no conocido de Colombia para hacer una investigación muy especial. Querían saber cómo hablaba la gente el español. Es que imagínense a un grupo de investigadores en los años 50, cuando todavía no existían muchas rutas para acceder a muchos de los lugares en Colombia, que simplemente digan, vamos a hacer una investigación para saber cómo los campesinos y las campesinas de Colombia hablan el español. Imagínense esta escena, una escena en la que un investigador y un campesino se encuentran en el medio de la nada. Sí, buenas, es que me regala unos 5 minuticos para hacerle solo 1500 preguntas para saber usted cómo habla el español. Ah, preguntas, hablar español, no entiendo. ¿Cómo así? ¿Para qué? Yo tengo que trabajar en el campo. Sí, efectivamente. Un campesino no entendía el interés de una investigación como esas.
Además, estos investigadores llegaban encorbatados, llegaban muy bien vestidos, con unas cámaras gigantescas y unos aparatos gigantescos para tratar de captar el idioma español hablado en Colombia. El resultado de esta investigación tuvo a 1.500 mapas, más de 17.000 fotografías, más de 760 archivos sonoros, alrededor de 1.000 objetos etnográficos representativos de la cultura cotidiana campesina material. Y lo interesante de este ALEC es que no solamente nos muestra cuáles eran las palabras utilizadas, por ejemplo, para decir puerta, cama, comida, etc., sino que nos mostraban las prácticas, las historias detrás de las palabras. Por eso el ALEC es interesante verlo también como un bestiario, un compendio de formas de hacer referencia al mundo animal campesino de una manera muy particular. Hablemos entonces un poco del ALEC y miremos qué podemos encontrar allí. Comencemos por los animales silvestres o salvajes que son identificados en diferentes regiones de Colombia a través de diferentes palabras. Y tratemos de ver cómo esas palabras nos muestran formas de pensar en los animales. Comencemos hablando del cocuy o cocuyo. El cocuyo colombiano es más o menos algo como esto. Fíjense en algunas variantes, algunas formas de hablar del cocuy. Candelilla, tuco, minacuro, ojo con esta es particular, alumbraculos, alumbracaminos, chichihuate y guimba. Todas estas formas de hacer referencia a un mismo animal nos muestran mundos escondidos detrás de la palabra. Sigamos con otros animales. Hablemos, por ejemplo, del ciempiés. El ciempiés, por supuesto, tal vez es muy conocido en algunos lugares, hace referencia a este tipo de animal. Y en Colombia tiene muchos nombres también muy interesantes. Miremos algunos de esos nombres que se le dan al ciempiés en Colombia. Gongorochí o gongorochío, congolocho o corongocho, chirirí o chililín. Esta me hace pensar como en esas palabras que los abuelos tienden a inventar cuando no saben cómo llamar a un objeto. Mire, mira el chirirí, mira el chirirí. Tenemos también rajapié, rosquilla, trencilla y carnada de piedra. Fíjense en todos los nombres tan distintos, con formas tan diferentes, que nos permiten plantearnos preguntas sobre la manera como nombramos el mundo animal. Veamos otro ejemplo. Este animal existe en todas partes del mundo. Creo que en muchos lugares podemos encontrar este tipo de animal. Se llama el mosquito. Y el mosquito hay todas las formas que ustedes quieran. ¿Cómo le decimos mosquito al mosquito en Colombia? Jején, cején y quemador. Piojo de burro, comején y capotillo. Avechucho y acosaflojos. De nuevo, muchas formas de llamar a un mismo animal con palabras tan distintas. Y estos son solo 3 ejemplos de animales silvestres que se pueden encontrar en el ALEC. Veamos ahora otro tipo de animales, veamos los animales domésticos. Veamos ahora animales domésticos a través del ALEC. Cómo los campesinos nombraban a los animales que para ellos eran considerados como domésticos. Comencemos por un animal que es muy conocido en el campo, en muchos lugares del mundo. Se trata del cerdo o puerco. Fíjense en algunos nombres que se le dan al cerdo en el mundo campesino en Colombia. Agachao, cabecigacho, con la cabeza agachada, con la cabeza abajo. Jurungo, lechón, o fíjense en este último, también le pueden decir el niño. Esa humanización nos permite plantearnos muchas preguntas sobre cómo nos relacionamos con los animales domésticos. Pasemos a otro animal muy conocido también en el campo. Hablemos de los gallos y de las gallinas. Volveremos a ellos un poco más adelante también para hablar de los agüeros, pero por el momento solamente miremos cuáles son las palabras que se les asocian a su comportamiento y simplemente a ellos. Todos hemos escuchado hablar de la gallina culeca o la gallina clueca, es decir, aquella gallina que es un poco rara y que digamos que se sale un poco del resto de las gallinas. Los campesinos hablan del proceso de convertirse en gallina culeca.
formas de enclocarse, le dicen. Formas de enclocarse. Y hay diferentes maneras de decir eso. Está, por ejemplo, emborracharse. De nuevo, una manera de hablar, humanizar a la gallina. Disponerse. Este es muy interesante, fíjense. Emperrarse, convertirse en un perro. Encamarse. Imagínense una gallina que se acuesta en una cama. Y el último es rascarse. Si existen formas de enclocarse, o de enculecarse, o de encluecarse, ustedes lo pueden llamar como quieran, también deben existir formas de desenclocar gallinas. Eso también lo podemos encontrar en el ALEC. Miremos algunos ejemplos. La manera más simple de desenclocar gallinas, al parecer, una de las más conocidas en todo Colombia, es simplemente cambiarla de lugar. Muy sencillo, pero hay algo más interesante. Algunos campesinos dicen que hay que ponerles algo en la cola, atar algo en su cola. Otros dicen que lo que hay que hacer es ponerles una pluma en la nariz. No sé cómo logran ponerle una pluma en la nariz y que se quede ahí tranquila la gallina. Otra manera de hacer es deshacer el nido, deshacer completamente el nido. Pero hay maneras un poco más extrañas y quizá no tan aceptadas hoy en día gracias a la protección de animales. Algunos campesinos tenían la tendencia para desenclocar gallinas, las pueden mojar o, por ejemplo, se les amarra en el cuello una hoja de maíz para desenclocarlas, o se les pone se les ata a la cabeza una pequeña coca para que puedan llevar agua de un lugar a otro lugar. Sigamos con otro ejemplo de esta diversidad del bestiario colombiano. Hablemos de las onomatopeyas. ¿Cuál es la onomatopeya de la gallina en Colombia? Se supone que cada país debería tener una sola onomatopeya para la gallina, pero en realidad en Colombia tenemos muchas. Fíjense solo en algunos ejemplos. Cacacá, cocoroco, cacaracá, cococó, quequereque, claclá, clocló, clueclue. La diferencia es absoluta. En realidad podemos encontrar muchas formas de onomatopeyas. Fíjense en otro ejemplo. La onomatopeya del gato. ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace? Creo que se están imaginando y están tratando de pensarlo en su cabeza. Pero fíjense en Colombia las diferentes posibilidades. Obviamente tenemos el clásico miau, pero aparte de eso tenemos ñau, cuñau, enguruñao, flau, gili, muruñao. ¿Se imaginan un gato que haga gili? O sea, un gato que haga gili. No, es muy difícil hacerlo. Hablemos de la onomatopeya del perro ahora. Todos alguna vez hemos escuchado a un perro ladrar. Y si tenemos hijos, en algún momento hemos tratado de enseñarle la onomatopeya del perro. ¿Cómo hace el perro? Para mí, hace wow. Pero en Colombia son mucho más creativos. Tenemos how, tenemos au, tenemos además bau, gan, hu, hua, hum, y la más interesante de todas, la más extraña, hou, kai, kai. Cambiemos un poco de tema para acercarnos un poco hacia el final de este pequeño bestiario colombiano y de las maneras de nombrar a los animales. Hablemos un poco ahora de los agüeros. ¿Qué son los agüeros? Los agüeros son aquellas creencias asociadas a objetos, animales, seres humanos, prácticas específicas que tienen una consecuencia en la vida real. Hay agüeros positivos como hay agüeros negativos, pero agüeros los hay. Hay muchos agüeros relacionados con los animales. Miremos algunos ejemplos que aparecen justamente en el ALEC. Fíjense en este primer agüero relacionado con el silbido o paso de las aves rapaces de la familia de las estrígidas o estrígidos. Fíjense cuántos agüeros hay relacionados con esa idea, solamente el silbido o el paso de esas aves. El primero de ellos es la muerte, la desgracia. El segundo es el embarazo. Entonces, detengámonos un segundo. Eso quiere decir que cuando se escucha el silbido o el paso de una de esas aves, quiere decir que alguien o puede morirse, dependiendo de las regiones en donde se tenga el agüero, o puede quedar embarazada. También significa otras cosas. Significa, por ejemplo, la llegada de la lluvia, la llegada del verano o simplemente un cambio de tiempo. También tenemos los agüeros relacionados con los sueños. Si soñamos con un animal, hay una serie de agüeros que se ponen en acción. Fíjense en algunos ejemplos. El que sueña con carneros se dice que va a tener muy buena suerte. El que sueña con cerdos gordos quiere decir que va a recibir mucho dinero.
Y el que sueña con culebras quiere decir que va a tener algún disgusto con un amigo. Esos son solo algunos de los ejemplos que podemos encontrar en relación con los agüeros, pero hay muchísimos más relacionados con los animales. Fíjense en algunos agüeros relacionados, por ejemplo, de nuevo, con las gallinas, ese animal tan importante en el mundo campesino. Nos dicen que cuando la gallina canta como el gallo, es un terrible agüero, un terrible presagio. Algo muy malo va a suceder en la casa. Y por esa razón hay que tomar manos en el asunto y hay que tratar de arreglar la situación. Hay otro agüero muy interesante y está relacionado directamente con el canto del gallo. Si el gallo canta a horas que no le corresponden, por ejemplo por la tarde o por la noche, significa que también habrá una desgracia importante en la casa. Tenemos también, por supuesto, agüeros relacionados con los gatos y los perros. Volvamos una vez más a estos animales. Hay unos agüeros que son muy conocidos, por ejemplo, el agüero del gato negro que se atraviesa generalmente implica algo negativo, pero en el campo colombiano también podemos encontrar el agüero contrario, es decir, encontrarse con un gato negro en el medio de la selva o del campo puede ser un muy buen agüero, puede significar algo muy positivo. En el caso del perro también tenemos ejemplos interesantes. Podemos encontrar que cuando el perro aúlla puede ser un mal agüero o también puede ser algo interesante, el perro está viendo al diablo. Estos y muchos otros agüeros se pueden encontrar en el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, además en su versión digital. Los invitamos justamente a explorar ese bestiario que apenas alcanzamos a puntear aquí un poco y que nos muestra la diversidad, no solo lingüística, sino cultural y popular colombiana, que nos permite ver el mundo de una manera distinta. Las palabras nos cuentan historias y nos muestran mundos escondidos, nos permiten entender cómo la gente le da sentido a un mundo que los rodea. Por eso, estudiar los bestiarios y tratar de darle un sentido a las palabras que usamos para referirnos a los animales es algo muy pertinente e importante. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora pasaremos a una sección un poco particular de este pequeño encuentro. Es una sección de preguntas que hemos recibido mientras realizábamos este ejercicio. Primera pregunta que hemos recibido mientras realizábamos este ejercicio de exploración. ¿Existe un bestiario de animales fantásticos en Colombia? Seguramente existen diferentes tipos de bestiarios informales en Colombia que no son tan conocidos porque no han sido tan difundidos. La creatividad colombiana es increíble. Podemos hacer referencia a los mitos y a las leyendas tradicionales de la cultura popular, en donde seguramente encontraremos animales que se salen un poco de la realidad y podemos encontrar información sobre ellos. Pero también existen, efectivamente, como lo decía al principio de la charla, una serie de compendios de animales reales que sorprenden porque son inusuales y que solamente se pueden encontrar en Colombia. Segunda pregunta. Nos preguntan si existen agüeros relacionados con insectos en Colombia. Pues podemos encontrar muchos agüeros relacionados con los insectos. Aquí les voy a dar solamente dos ejemplos. Uno relacionado con el alacrán. Cuando uno se encuentra con alacranes en Colombia, en ciertas regiones específicamente, se considera que algo sorprendente va a ocurrir en la vida cotidiana. También tenemos el caso de las arañas y dependiendo de la cantidad de patas que tenga la araña, 4, 5, 6, 7, el agüero va a ser diferente. Muchas veces va a ser negativo, muchas veces va a ser positivo. Esto nos muestra justamente las diferencias en términos de los agüeros, incluso relacionados con los insectos. Tercera pregunta que nos llega, es una pregunta también relacionada con algún animal que no hemos nombrado todavía. Nos preguntan si existen agüeros, una vez más, relacionados con los sapos y las ranas. Es muy interesante porque efectivamente tenemos agüeros relacionados con ellos y tienen un nexo muy particular con el agua. En muchas regiones de Colombia, cuando los sapos y las ranas croan o cantan, se dice que va a llover o que los ríos van a crecer. Se dice además en una región de Colombia que cuando se tienen ranas en la casa es de muy buen agüero y se dice que el agua va a fluir sin problema. Nos llega otra pregunta un poco más académica. Nos preguntan si existen investigaciones actuales que estén trabajando en la construcción de un bestiario real popular en Colombia. Desde nuestra perspectiva y desde nuestro conocimiento,
No tenemos información sobre una investigación formal financiada para realizar ese tipo de productos. Sin embargo, es muy posible que se esté haciendo aún de manera informal en diferentes regiones de Colombia. Muchas personas que deciden hacer compendios de descripciones de animales y de agüeros relacionados con ellos pueden considerarse como bestiarios. Es posible encontrar algunos pocos elementos en la web, pero no hay como tal, por lo menos desde nuestra perspectiva y nuestro conocimiento, una investigación formal sobre los bestiarios. Otra pregunta es, ¿cuáles son las fuentes de las que se nutre ese bestiario popular? Como lo dijimos al principio, las fuentes pueden ser diversas, simplemente la vida cotidiana, la relación cotidiana con los animales, desde una manera muy particular del campo, pero también toda esta forma de darle sentido al mundo que pasa por las leyendas y los mitos, muy influenciados también por las formas de darle sentido al mundo desde la perspectiva indígena, nos permiten crear un mundo de relaciones maravilloso con los animales. Esas son las fuentes que nutren lo que podríamos llamar ese bestiario popular. Nos preguntan también cómo varía el bestiario popular de una región a otra. En Colombia, la creatividad regional es impresionante. Así como existen 18 hablas locales, 18 maneras diferentes de hablar y de darle sentido al mundo de una manera distinta, aunque nos podemos entender todavía, existen también formas diferentes de hacer referencia a los animales, de nombrarlos y de relacionarse con ellos. De nuevo, una investigación formal no existe todavía, pero sería interesante pensar en poder realizarlo. Nos preguntan también qué papel podría tener estos bestiarios en la cultura popular, en el imaginario popular y en la idiosincrasia popular colombiana. Desde nuestra perspectiva es muy importante. No se trata simplemente de bromas. Cuando nosotros le damos un apodo de un animal a una persona, en realidad estamos construyendo un nexo, un vínculo muy particular de sentido con esa persona que está en el mundo que compartimos. Y hay una historia detrás de ese apodo, hay una historia detrás de esa manera de nombrar a la persona. Lo mismo sucede con los animales. Cuando los abuelos toman esa fuerza que tienen hoy en día, es decir, una fuerza de verdad, una fuerza de darle sentido al mundo, una fuerza que explica por qué un campesino puede llegar a tener miedo cuando se encuentra con una araña de 7 patas, por ejemplo, frente a él, pero no porque la araña le vaya a hacer daño, sino por las consecuencias cósmicas que puede tener ese encuentro con esa araña. Eso es el impacto que tiene este bestiario popular en el mundo popular colombiano, no solo popular. Las relaciones que nosotros tenemos con los animales nos permiten también tener información sobre cómo le damos sentido a nuestro propio mundo que está justamente separado de animales, como lo mostrábamos al principio de esta charla, en la que nos sorprendía, o por lo menos a muchos internautas les sorprendía ver cómo los animales retomaban las ciudades vacías de los seres humanos porque estaban confinados. Lo mismo sucede con el bestiario. Para muchas personas en muchos lugares del mundo, no solamente en Colombia, encontrarse con un animal ya es una carga de sentido muy fuerte, una carga simbólica importante que tiene efectos más allá del encuentro. Por último, nos preguntan si existen representaciones gráficas de ese bestiario popular. Seguramente podemos encontrar, de nuevo, de manera informal, muchas imágenes de animales fantásticos, fabulosos o incluso reales de Colombia, pero no existen, por lo menos, publicaciones que estén relacionadas con ellas. Desde mi conocimiento, es muy posible que ustedes conozcan mucho más y tengan información, y les pedimos que nos ayuden a compartir esa información con las otras personas que están viendo esta charla. Si conocen algún bestiario popular que tenga esa imagen y que haya sido publicado en algún lugar, no duden en compartirlo. Terminamos entonces con esta pequeña charla, pequeña exploración del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia y del Diccionario de Colombianismos para entender cómo en Colombia nombramos a los animales y nos referimos a ellos, cómo nos relacionamos también en general con los animales, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Los invitamos a reflexionar con nosotros y a tratar de evitar, de naturalizar, de volver tan cotidianas esas relaciones y observar que es muy interesante hasta qué punto estamos tan cercanos a ellos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos verlos en nuestro siguiente episodio.